Pues muy buenas tardes a todas. Voy a iniciar con una oración y después empezamos ya con la plática. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dedicar esta plática dirigida fundamentalmente a las formadoras al tema del espíritu de servicio. Vamos a tomar un texto evangélico que es el lavatorio de los pies, y de ahí arrancaremos un poco para explicar cuál es el sentido del servicio según el Evangelio. Y esto obviamente se aplica a cualquier cristiano y a cualquier bautizado en su forma de servir, de amar, o del amor en forma de servicio, y se aplica muy especialmente a quien en la Iglesia en general tiene alguna autoridad. Y se aplica obviamente a ustedes que como formadoras son o responsables de equipo, o responsables de grupo, o forman parte del ICAFE, o dirigen alguna obra de apostolado. Las ideas que voy a comentar están sacadas fundamentalmente de una meditación que dio el padre Rainiero Cantalamessa, cardenal Rainiero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, al Papa Juan Pablo II y a la Curia esta pasada Cuaresma, el quinto viernes de la Cuaresma. Él dedicó el tema de las predicaciones de todos los viernes de Cuaresma al tema de a la Eucaristía, y la meditación de este quinto viernes, de donde yo tomé estas ideas, habla de la Eucaristía en el Evangelio de San Juan. Y se hace al principio una pregunta. Recuerden el contexto de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía y del sentido de la Eucaristía en la vida del cristiano. Entonces se hace una pregunta: ¿por qué San Juan no habla de la institución de la Eucaristía? Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan la institución de la Eucaristía por parte de nuestro Señor. Juan no. Juan lo sustituye por el relato del lavatorio de los pies. Es decir, Juan acentúa más el significado de la Eucaristía que el signo de la Eucaristía, que la institución como tal. El lavatorio de los pies en San Juan es, como se dice en la vida de la Iglesia, ¿no?, ese ícono de la Eucaristía. ¿En qué sentido
Y en ese sentido vamos a hablar precisamente nosotros hoy del servicio y aplicar eso a nuestra vida, en que nos ayuda a comprender cómo hacer vida la Eucaristía. San Juan no relata las palabras de Cristo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, o tomad y bebed, esta es mi sangre. San Juan relata el significado que eso tiene, que es todo lo que Jesucristo nos enseña en el lavatorio de los pies. Es decir, en San Juan el significado es el servicio, la Eucaristía hecha vida. ¿Qué significa la Eucaristía para el cristiano? Una donación y un servicio. La Eucaristía que nosotros vivimos, conmemoramos cuando asistimos y participamos de ella en la misa, se alarga en la vida. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos Eucaristía en nuestra vida? Sirviendo. Sirviendo en el sentido profundo, muy profundo que tiene este hecho del lavatorio de los pies. Jesús dice, después de lavar los pies a sus discípulos, dice, yo os he dado ejemplo. Y dice, quien quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Después del lavatorio de los pies, Jesús insiste en que ha venido a servir, que ha venido a, como dice aquí, no a ser grande, ¿no?, sino a ser un servidor. Dice Jesús también en el Evangelio de San Lucas, al final, su Evangelio también, ¿quién es el más grande? ¿Quién está a la mesa o quién sirve? Nosotros pensamos que es el que está a la mesa, ¿no? Pues Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto se los decía a sus discípulos, que en la misma última cena estaban discutiendo sobre quién era el más grande de ellos, quién era el más importante, ¿no? ¿Y quién es el más importante? Esto es muy, muy significativo en el Evangelio. ¿Quién es el más importante? El más importante es el que sirve. Bueno, pues vamos a aplicar este sentido de servicio que ejercemos a través de ser responsables, directoras de sección, miembros del ICAFE, responsable de equipo, responsable de grupo, directora de una obra de apostolado, ¿no? El sentido evangélico del servicio se aplica precisamente a ti, que tienes una responsabilidad, una autoridad. ¿Y cuál es el significado de la autoridad en la vida de la Iglesia? ¿Cuál es el espíritu con el que se vive esa autoridad? Este que nos dice aquí Jesús. Yo estoy con vosotros como el que sirve, porque nadie tiene más autoridad que Jesús, ¿no? Yo estoy con vosotros como el que sirve. De hecho, él también al final del lavatorio de los pies les dice, vosotros me decís maestro y señor. ¿Se fijan? Y decís bien, porque lo soy. Jesús es el maestro, es el Señor. O sea, no hay nadie más importante que él. Entonces, Jesús, después de haber lavado los pies a sus discípulos, vosotros decís que soy maestro. Y decís bien, porque lo soy. ¿No? Pero precisamente por eso os he lavado los pies, porque soy vuestro maestro y vuestro Señor. Entonces, es entender el ser, el de tener una autoridad, el ser responsable de equipo, el ser, en este caso, me refiero a la vida del movimiento, el ser director de un apostolado, el ser directora de la sección. ¿Qué significa? Significa
que voy a servir. Significa que voy a abajarme. Significa que me voy, el gesto de Jesús, a arrodillar para lavar los pies, que era un gesto muy propio, nada más, de aquella época de los esclavos. ¿Ven? Quien quiera llegar a ser grande, ¿cuál es la grandeza? Que se haga vuestro servidor. Bien, ahora desarrollamos un poquito más esto. Vean el gesto, pues, del lavatorio de los pies, en el que Jesús quiere resumir en definitiva toda su vida, porque lo hace al final de su vida, poco antes de su pasión. Toda la vida de Jesús, en definitiva, es ¿qué fue? Un abajamiento, un lavatorio de los pies, con ponerse al servicio del hombre, ¿no? Para redimirlo. Es una existencia vivida a favor nuestro. Y al final él resume en ese lavatorio de los pies toda su vida. Esto es mi vida, serviros. Abajarme para serviros. Haced vosotros como he hecho yo, les dice también al final del lavatorio de los pies. Haced vosotros como he hecho yo. Bien, vamos a hablar de este servicio en este contexto del Evangelio, ¿no? Porque ustedes están llamadas a servir en muchos ámbitos, ¿no? Y ahora lo aplicamos, como digo, a la vida del movimiento, es que tienen alguna responsabilidad o autoridad en el movimiento. La autoridad no me hace eso, ser más importante. La autoridad no me da, como en el mundo, una especie de dominio sobre los demás. La autoridad evangélica es la autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para bajarse y servirnos, y amarnos, y entregarse, y dar su vida por nosotros. Bueno, vamos a explicar un poco este tema del servicio, que esto lo pueden aplicar ustedes a otras cosas en su vida, ¿no? Tienen quizás estas características de una responsabilidad en el Regnum Christi, pero que, bueno, el servicio se puede aplicar en la vida familiar, en muchas cosas, ¿no? En otros contextos, pero bueno, nosotros lo estamos aplicando a lo que les acabo de comentar en la vida del reino. Primero, el servicio. El servicio, que en griego significa, es diaconía, ¿no? Los diáconos son los servidores, no es una virtud. El servicio no es una virtud, no aparece como fruto del espíritu. Cuando San Pablo habla de las virtudes como fruto del espíritu, no habla del servicio. Por sí mismo el servicio es algo neutro, indica una condición de vida. Y hoy en el mundo muchos hablan de servicio, ejercen tareas y están en servicio, ¿no? Están en servicio. Incluso el servicio como palabra, puede tener un contexto hasta negativo, ¿no? Habla San Pablo de estar al servicio del pecado. O sea, en sí, servicio es neutro. En el Evangelio es otra cosa, ¿no? En el Evangelio es otra cosa distinta de cómo se utiliza en general la palabra servicio en el mundo, que puede aplicarse a muchísimas cosas. ¿En qué está la diferencia? La diferencia del servicio, como muchas veces la gente habla del servicio, al servicio del que nosotros estamos hablando en el Evangelio. Toda la diferencia está en la motivación con la que se realiza ese servicio. ¿Qué mueve a Jesús a servir? ¿Qué mueve a Jesús? Y antes del lavatorio de los pies escuchamos de Jesús las palabras: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué mueve el servicio de Jesús? El amor. El servicio brota de la caridad. El servicio evangélico es una participación de ese amor de Dios, que es el amor supremo, ¿no? Y que hace el bien gratuitamente. Dios no nos debía nada. Es el amor absoluto. Nosotros somos amados por Dios
sin que merezcamos absolutamente nada. O sea, el amor de Dios es absolutamente gratuito. Y esta es una primera característica del servicio. ¿Cómo tiene que ser nuestro servicio evangélico? Gratuito, gratuito. Jesús ejerce un servicio de amor desinteresado, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. El amor de Dios se hace servicio. Y ese servicio, ¿de dónde procede? Procede de un amor desinteresado. No necesita de nosotros. Nos ama por amor. Nada más. El que gobierna, por tanto, que tiene alguna autoridad en la vida de la Iglesia, en este caso, en el movimiento, lo tiene que hacer como el que sirve con absoluta gratuidad. Con absoluta gratuidad. Otra característica del servicio. La primera, por tanto, recuerden, el servicio proviene del amor, el servicio evangélico entendido como que Jesús lo vive y lo explica, es el que proviene del amor y por lo tanto es un servicio gratuito. Segunda característica, es un servicio que nace de la humildad, que se vive con humildad. ¿Qué hizo Jesús para definirse como humilde? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se abajó. Es lo que vemos en este gesto de Jesús, del lavatorio de los pies, de rodillas, lavando los pies de sus discípulos. Imagínense a los ángeles que están en presencia de Dios, de la Trinidad Santísima, eternamente, viendo a ese Dios que ellos adoran eternamente, arrodillado ante nosotros, arrodillado ante los hombres para servirnos. El creador de rodillas ante la criatura. Esta es la humildad, ¿eh? Rebajarse para servir. Rebajarse para servir. El servicio es humilde porque yo me rebajo para servir. Revisemos nuestra vida, lo que hacemos, ¿no? Y preguntémonos si yo sirvo con amor y con humildad. Si tengo esta autoridad de directora de sección, de responsable de equipo, de responsable de grupo, si formo parte del CAF, si dirijo una obra de apostolado, la que sea, ¿cómo puedo saber que mi servicio es humilde? ¿Cómo puedo saber que mi servicio es humilde? Tiene que ser humilde, me tengo que realmente abajar para servir. Vamos a dar algunas pistas para ir haciendo un discernimiento y un análisis de cómo es nuestro servicio y también, de alguna manera, es una visión de cómo tiene que ser nuestro servicio. Primero, o una de las características para ver si servimos con humildad. ¿Servimos a los demás o usamos a los demás? ¿Servimos a los demás o usamos a los demás? Es algo que nos tenemos que preguntar. No tenemos que instrumentalizar a los demás. ¿Qué significaría que instrumentalizamos a los demás? Una forma de instrumentalizar es buscar la aprobación de los demás, buscar el aplauso de los demás, buscar el reconocimiento de los demás en nuestro servicio. Es decir, servir para sentirnos interiormente bien, ¿no? A gusto, porque me quieren, porque hago todo esto para que me aplaudan, para que me reconozcan, para ser tenido en cuenta, para ser tenida en cuenta. Nuestro servicio tiene que ser desinteresado. Dice el Evangelio que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y dice también la Sagrada Escritura, Cristo no buscó nunca complacerse a sí mismo. Yo cuando sirvo, no me busco a mí misma. No busco complacerme a mí misma. No sirvo para que me aplaudan.
no ayudo para que me quieran, no me entrego para ser reconocida, aparte de que lo hagan o no lo hagan, pero no puede ser esa nunca mi intención. Esta es la regla del servicio. No busco complacerme a mí mismo. Miren, examinen su vida, por ejemplo. ¿Qué servicios hacemos gustosamente? ¿Qué cosas nos gusta hacer? ¿Y cuáles tratamos de evitar a toda costa? Hay cosas en las que servimos, pero hay otras que no queremos hacer por ningún motivo, no, porque no me gustan. El servicio es anónimo. El servicio no lo hago porque me gusta o porque no me gusta, lo hago por amor, por abajarme para ayudar y darme a los demás. Pregúntense, por ejemplo, ¿estoy dispuesta a dejar un servicio que se reconoce? Soy directora de un apostolado, soy directora, estoy aplicando la vida del reino, pero eso se puede aplicar a muchas otras cosas. Soy directora, responsable de un equipo, soy la directora de familia misionera, tal, ¿no? Y soy la encargada del Congreso Internacional de Líderes costarricenses para la salud y el bienestar público, ¿no? O cualquier cosa de esas, ¿no? Estoy dispuesta a dejar un servicio que se reconoce porque se reconoce, estoy en la palestra, se habla de mí, tengo un equipo de trabajo, ¿no? Y es un bien noble, ¿eh? Es un bonito trabajo, es algo muy bueno, es muy noble. Estoy dispuesta a dejar ese servicio por otro humilde que nadie apreciará y que es desconocido, casi anónimo, de hecho. ¿Estoy dispuesta? Si estoy dispuesta, hay amor y hay unidad. Si no lo estoy, tengo que preguntarme cómo es mi servicio, para ver si realmente es un servicio que nace del amor y que no busca complacerse a sí mismo. El servicio auténtico incluso llega a buscar que hasta las personas a las que yo le estoy haciendo el bien ni siquiera sepan que yo se lo estoy haciendo. Digo, en el caso de una responsable de equipo no se da, pero a veces hacemos el bien y queremos que se sepa, ¿no? Por lo menos la persona a la que yo tal, que ella sepa que fui yo. No. El servicio auténtico evangélico puede muchas veces tener esta característica, ¿no? Ese servicio humilde, evangélico, anónimo, que ni siquiera se den cuenta de quién se los hace. Servir a los demás, no usar a los demás, porque si no los estoy usando para que me reconozcan, para que me aplaudan, ¿no? Para que digan qué bien hacer las cosas, etcétera, etcétera. No buscarme a mí mismo. Todo lo que se hace conscientemente para ser visto por los hombres se pierde. Cuando tú des limosna, de hecho era el evangelio de ayer, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Es el amor desinteresado, es el amor humilde, es el amor de Cristo. Ese es el auténtico servicio, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero tenemos que buscar que en el ejercicio de nuestra responsabilidad, de nuestra, entre comillas, autoridad, del movimiento, sea un servicio desinteresado, sea un servicio evangélico, sea un servicio de este tipo. Jesús elevó a símbolo, hizo este ícono del servicio, el lavatorio de los pies, que era algo que se hacía a los esclavos, imagínense, que hacían los esclavos.
es para meditar, para que hagamos nosotros una reflexión sobre la forma en que nosotros ejercemos ese amor hecho servicio. Otra característica del servicio, el servicio no es autoritarismo, no es autoritarismo. Querer imponer a los demás mi forma de ver las cosas y querer dominar. Y a veces hago sufrir a los demás. Porque en el ejercicio de mi responsabilidad como responsable de un equipo, de un grupo, de un apostolado, ¿no? Pues resulta que ejerzo esa autoridad no como servicio, sino que por carácter, por forma de ser, quizás porque falta esta virtud del servicio, digamos, lleno de amor, pues acabo siendo autoritario, ¿no? O autoritaria y hago sufrir. Pisoteo a veces a los otros bajo el pretexto de servirlos y los acabo esclavizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nuestro carácter a veces hace la vida difícil a los demás. Entonces, repensemos cómo servimos, porque es cierto que en el servicio de la autoridad sí tenemos que decir las cosas, decidir, mover, ¿no? Pero hay que buscar siempre hacerlo con ese amor desinteresado, con ese amor de motivación sobrenatural, ese amor sobrenatural como motivación, que nos lleve a no caer en dominar, en un poco pisotear a veces, ¿no? A los demás, porque yo soy la que mando aquí, ¿no? Y aquí se hace lo que yo digo. Pues claro, sí se va a hacer lo que tú dices, pero no lo hagas de manera tal que los demás tengan que sufrirlo. Al espíritu de servicio se opone también el apego exagerado a nuestras costumbres y comodidades. En otras palabras, el espíritu de servicio, al espíritu de servicio se opone el espíritu de flojera. No puede, volvemos un poco a lo mismo, no puede servir quien siempre se quiere contentar a sí mismo, ¿no? Quien hace un ídolo de su descanso, de su tiempo libre, ¿no? Y lo demás gira en torno a eso. Entonces, pues claro, es un servicio tan condicionado por mi descanso, por mi tiempo libre, por mi, en fin, en el fondo muchas veces por mis comodidades. Entonces, eso es flojera. El servicio, pues, es propio de quien preside, lo que ya hemos hablado. Y el servicio es un carisma, el carisma de servir, de alguna forma, que está siempre en función del bien común, como nos dice San Pablo, ¿no? Quien preside debe servir. Luego piensen que en su servicio, otra característica, no, en el servicio nuestro, en el movimiento, no somos dueños de la fe de los demás. Somos colaboradores del crecimiento espiritual o apostólico de los demás, pero no somos sus dueños. Nos tenemos que hacer, dice San Pablo, colaboradores de vuestra alegría. O sea, nos tenemos que hacer modelos y testimonio del rebaño, ¿no? No hagamos girar todo en torno a nosotros y a las decisiones que nosotros tomamos de forma que parece que somos los dueños, ¿no? Que puede pasarle a un pastor en la iglesia, un sacerdote, puede pasarle a un obispo, ¿no? Puede pasarle a una responsable de equipo, una responsable en el apostolado, ¿no? No somos los dueños del espíritu del movimiento, ni de la mística del movimiento, ni de... No, somos servidores del crecimiento que el Espíritu Santo obra en las almas. Y eso también, como espíritu de servicio, es propio de quien preside un equipo, un grupo, una sección. No soy dueño de tu fe. Yo colaboro con Dios para que tú crezcas en la fe.
no acabo yo definiendo todo lo que está bien y lo que está mal y cómo es esto, cómo es lo otro, porque parece que yo soy el oráculo de Delfos, ¿no? No. Cuidemos también a la hora de ejercer nuestra autoridad el ser sobre todo modelos del rebaño, no dueños de la fe y de la espiritualidad, etc. Bien. Voy a adelantar un poco y antes de terminar decirles una última cosa y bueno, terminaré con la conclusión, que es otra idea distinta, pero antes de eso decirles que nunca olviden que el servicio de Dios precede al servicio de nuestros hermanos. Nunca olviden eso. Decía, ¿se acuerdan Jesús a su madre? ¿No sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? A su pobre madre que lo había perdido en la caravana regresando de Jerusalén a Nazaret, ¿no? Imagínense una madre que ha perdido a su hijo, que se da cuenta que no está, pensaba que estaba con sus familiares o aunque lo habían dejado. Creo que lo encontró al día siguiente. Un día entero buscando a su hijo debe haber sido para María angustiante, ¿no? Angustiante. Un día, no un rato, que no sé dónde está mi hijo, no sé si lo perdí en la multitud donde está, lo encontré a los 10 segundos, 15 segundos o al minuto. Imagínense un día entero, ¿no? Y se encuentra con esa respuesta. No sabías que debo de ocuparme de las cosas de mi padre. Lo primero es el servicio de Dios. Jesús dejaba las muchedumbres, estaba con ellas, y las dejaba. ¿Y dónde se iban? A la montaña a orar. Y luego lo buscaban y no sabían dónde estaba. ¿No? Se había ido. Bueno, es que había mucha necesidad y seguía habiendo enfermos y seguía habiendo endemoniados. Sí, claro que sí. Pero Jesús, ¿dónde se iba? Ahora, primero el servicio de Dios. Ya bajaría después otra vez del monte y seguiría sirviendo a sus hermanos. Entonces, primero el servicio de Dios y no supedite el servicio de Dios al servicio de sus hermanos. Vamos, como norma general, ¿no? Es obvio que puede haber situaciones concretas. Decía San Juan Bosco, decía a sus religiosos, creo que es San Juan Bosco. Juan Bosco, no sé si era él, le decía, si estás en oración y te llaman porque hay una necesidad de una persona que está muy necesitada de algo, dice, deja la oración, vete y sirve. Es cierto, o sea, no porque estoy en oración de pronto hay una necesidad especial y bien, por eso el contexto en el que les digo, el contexto en el que menciono esto es el contexto general, de que lo que no puedo es servir a los demás y olvidar el servicio de Dios y dejar de orar. Porque entonces, ¿en nombre de quién sirvo? ¿Para quién sirvo? ¿De quién me alimento yo para poder servir a los demás? Y si no me alimento de Dios, de la Eucaristía, si no me alimento en la oración, ¿no? ¿Qué servicio evangélico voy a hacer? Se puede poner en entredicho nuestro mismo servicio. Bien, acuérdense, incluso al inicio de la Iglesia, San Pedro decía, no es justo, porque empezó a haber muchas necesidades, que descuidemos el servicio de la palabra para servir a las mesas. Porque tenía que ver. Y nombraron unos diáconos para servir a las mesas. Y ellos se dedicaron al servicio de la palabra, lo más importante que sentían que tenían que dedicarse. Bueno, primero el servicio de Dios y desde Dios el servicio de los hermanos. Su vida de oración, su vida sacramental, su relación con Dios. Bueno, y la conclusión. Jesús al final del lavatorio dijo, conociendo estas cosas, seréis dichosos si las ponéis en práctica. Bueno, pues estas cosas que hemos dicho ahora, que Jesús nos enseña en el lavatorio de los pies, seremos dichosos, no si las conocemos, porque conocerlas en realidad ya las conocíamos, tampoco hemos descubierto nada nuevo, sino que las pongamos en práctica, ¿verdad? Que esa es un poco la tarea de nuestra vida. La Eucaristía, recuerden lo que dije al principio, San Juan no relata la institución, sino
símbolo, sino el significado de la Eucaristía. ¿Qué es este? El lavatorio de los pies, el servicio como abajamiento y como entrega a los demás. Esa es la Eucaristía en la vida. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús es Eucaristía, es el Hijo de Dios que se entrega y que nos salva, que nos sirve. Bueno, pues la Eucaristía es un misterio para ser adorado. Cuando vamos, ahora dentro de un rato tenemos misa y tenemos hora eucarística. Bueno, pues es un misterio la Eucaristía para ser celebrado y adorado. Pero es un ministerio para ser vivido. Y la forma de vivir la Eucaristía es entregar nuestra vida. Y entregarla así, en este caso lo hemos aplicado a ustedes como formadoras en sus responsabilidades. Y por último decir que no olvidemos en todo esto la acción del Espíritu Santo. El servicio es un carisma puesto al servicio del bien común, es un don que recibimos de Dios para el bien común, como dice San Pablo, y el don de Dios para servir precede al deber. Yo no sirvo porque debo servir. Sirvo porque he recibido el don de Dios para servir. Y entonces debo servir. No vivo el servicio y el amor por obligación. Lo vivo por amor, por el don que Dios me da a través de su Espíritu Santo. Es un don de Dios. Es un don de Dios, como todo, en definitiva, en la vida. Bien, esto un poco para que no hagamos por obligación, aunque muchas veces nos cueste mucho y tenemos que estar ayudando, amando y sirviendo, aunque sudemos sangre interiormente, ¿no? Pero sigue siendo un don. Bien, el don precede al deber y hace posible su cumplimiento. Eso no tenemos tampoco que perderlo de vista. Muy bien, mis queridas señoras, pues esta es la formación de formadoras que hemos tenido ahora y que nos sirve para vivir mejor nuestra responsabilidad. A todas, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y que Dios me las bendiga. Muchas gracias, Padre. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Padre. No, ninguna. Muchas gracias, Padre. Qué amables, todas dando las gracias, siempre ustedes tan buenas. Bueno, No, muy- chicos, muchas gracias.